para poder reconstruir esa zona. Y es parte también de lo que vamos a contarles justamente para ponerles en contexto, porque ha habido obviamente reacciones a esta propuesta de Trump de apropiarse de la franja de Gaza, de tomar el control en ese lugar. Y el grupo armado Hamas respondió justamente a este plan diciendo que es racista y que el pueblo palestino no lo aceptará. Recordemos que durante un encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Washington, D.C., fue ahí donde el presidente de los Estados Unidos expresa este plan ante los medios de comunicación. Incluso le consultan cuál es el derecho que Donald Trump apela para tener el control de la franja de Gaza, y Trump dice, bueno, lo que creemos es una apropiación a largo plazo o una pertenencia, podríamos decirlo, a largo plazo. Ownership fue como lo denominó, y que también generó una gran polémica debido a lo que muchos calificaron, y lo ha hecho incluso el presidente el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, como una invasión. El pueblo palestino se ha mantenido firme durante 15 meses de guerra frente a la máquina militar más poderosa y el ejército más criminal, y que frustró el intento de desplazarlo. Seguirá pegado a su tierra y no aceptará ese plan sin importar el coste, aseguró en un comunicado el portavoz del grupo armado de Hamas, que tiene el control de la franja de Gaza, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad. Trump, recordemos que había afirmado que no había otra alternativa para que estas personas, sino que estas personas se tuviesen que ir de la franja de Gaza. Están ahí porque no tienen alternativa. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento, dijo en esta sesión conjunta justamente con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y además dijo que esta alternativa es para sacarlos porque es inhabitable esa zona, e insistió en que quiere que Jordania y Egipto acojan a esos ciudadanos, situación que también fue rechazada por ambos países. Y Trump aseguró que el enclave palestino está todo demolido y que los gazatíes estarían encantados de irse si se les diera la oportunidad de hacerlo en un lugar bonito con bonitas fronteras. Incluso dijo que sería para transformarla en la nueva Riviera, quiero decir, justamente de la franja de Gaza, con generaciones de empleos y nuevas construcciones. Por su parte, Sami Abu Zuhir, un alto dirigente de Hamas, tildó las declaraciones de Trump de ser una receta para crear caos y tensión en la región, y reiteró que los palestinos no permitirán que esto ocurra. Una polémica que se genera una más para la administración de Donald Trump, y además que podría entorpecer el avance de los acuerdos que tienen que proseguir en este gran acuerdo de alto al fuego y de retorno de los rehenes justamente desde la franja de Gaza hacia Israel por parte de Hamas con Israel. Y eso también es bien importante porque ahora empiezan las conversaciones para la fase 2 y 3. Una de esas se refiere a qué va a pasar con la franja de Gaza. Israel ha dicho en algunas oportunidades que quiere tomar el control de la franja, algo que siempre se ha rechazado por parte del mundo árabe, diciendo que ese es un territorio que le pertenece a los palestinos y que serviría para instaurar el Estado de Palestina. Una situación que obviamente complica aún más y que ahora pone una nueva tensión en el Medio Oriente, en Oriente Medio, quiero decir. Vamos a escuchar declaraciones justamente de lo sucedido acerca de este plan, revelado por Donald Trump. Estados Unidos será a cargo de la franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin detonar y otras armas que hay en este lugar. Nivelaremos el lugar y nos desharemos de los edificios destruidos. Nivelarlo y crear un desarrollo económico que proporcione un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la población de la zona. El presidente y el pueblo palestino ya habían rechazado total y completamente estas demandas. Esta tierra es palestina, respaldada por el derecho internacional y la iniciativa de paz árabe. Nos oponemos a cualquier tipo de transferencia de población y valoramos la postura de Arabia Saudita, Egipto y Jordania sobre esta materia. Rechazamos cualquier forma de ocupación, ya sea israelí o estadounidense, en territorio palestino. Vivimos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra tierra, y no nos iremos jamás.
Por ahora las conversaciones tienen que reanudarse, quiero decir, entre Israel y Hamás para seguir en las segundas fases, en la tercera fase también de este alto al fuego, para seguir también con el retorno de los secuestrados desde el territorio israelí, como también la liberación de prisioneros palestinos. ¿Qué va a pasar? Finalmente, con la Franja de Gaza, ahora se instala la incertidumbre. Sí, esto va a demorar años en reconstruirse, pero los palestinos dicen que no quieren salir de ese territorio que ellos consideran como propio. Vamos a cambiar de tema, pero siguiendo con la conexión con Estados Unidos, porque Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, recibirá en sus cárceles a criminales de cualquier nacionalidad desde los Estados Unidos. Esto luego de firmar un convenio en que la megacárcel salvadoreña será clave por su alta capacidad. La megacárcel de Bukele, conocida por su gran capacidad, ahora contará con reos enviados desde Estados Unidos, luego de que este martes el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunciara que recibirá a deportados de otras nacionalidades y criminales peligrosos. El anuncio se materializó con un acuerdo firmado entre ambos países. Bukele ha aceptado la deportación de cualquier inmigrante ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, sea Mara o del Tren de Aragua, y encarcelarlos aquí. También ha ofrecido encarcelar criminales estadounidenses peligrosos en custodia de nuestro país, incluyendo los de ciudadanía y residencia estadounidense. La medida ofrecida por Bukele al país norteamericano pretende recibir criminales de otras nacionalidades presentes en Estados Unidos, cobrando una tarifa que el mismo Bukele definió como baja. El convenio se consolida un día después de la reunión entre Bukele y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina. Además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Inaugurada a fines de 2023, las imágenes de la megacárcel Secot dieron la vuelta al mundo. A este recinto de máxima seguridad lo distingue su capacidad de 40.000 personas, siendo la cárcel más grande de toda América. Hasta ahora cuenta con más de 14.000 reclusos, predominando los maras, pandillas del crimen organizado desplegadas en Centroamérica y cuya mayor facción es la Mara Salvatrucha MS-13, la mayor organización terrorista regional. Este centro de detención se ha convertido en uno de los hitos más visibles del controvertido estilo de Bukele, que ha alcanzado altas cifras de reclusos debido a una política de detenciones masivas, con más de 83.000 detenidos sin orden judicial, lo que ha derivado en fuertes críticas por vulneraciones de derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia. Ello sumado a la muerte de cientos de presos bajo custodia del gobierno. Queremos que agilicen el proceso para su investigación. Queremos de manera inmediata verles y saber su estado de salud y alimentación. Bukele fue reelecto a fines del año pasado y este acuerdo con Estados Unidos parece situar a El Salvador como un importante aliado del segundo periodo de Trump que recién comienza. Un acuerdo muy llamativo, bastante inédito, que hace recordar, por ejemplo, lo que sucede en Guantánamo, donde también ya se están desplazando algunos migrantes que están cumpliendo condenas en los Estados Unidos. Nos vamos a conectar a esta hora con Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central y ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Don Edgardo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, Pablo. A sus órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo se puede analizar este acuerdo pensando en que son personas que tal vez no son salvadoreñas y que van a estar en ese país cumpliendo una condena ordenada por cortes estadounidenses finalmente? Ya en la nota se señalaban aspectos que son importantísimos de tener presente. Las personas que han cometido delitos de cualquier naturaleza, por graves que ellos sean, están sujetos a un debido proceso. Y un debido proceso contempla tanto el procedimiento penal para condenar como el cumplimiento de la condena misma. Y para eso existen elementos establecidos jurídicamente tanto en el plano interno de los estados como en el derecho internacional. Desde luego, está la institución de la extradición, cuando una persona ha cometido un delito en un determinado territorio y esa persona no se encuentra en ese territorio y por lo tanto
es necesario traerlo a él sobre la base de ese procedimiento, que es el procedimiento de extradición, sea para ser procesado si todavía está en esa fase, o para el cumplimiento de la condena si ya la persona ha sido condenada. También hay que tener presente que la determinación de jurisdicción, que contempla también ambos elementos, tanto el procesamiento como el cumplimiento de la condena, está sujeto a principios de derecho, principios que siempre exigen algún vínculo. Vínculo por el hecho de haber cometido el delito en un territorio, y por eso opera el principio de territorialidad, juzga el Estado y condena, y hace cumplir la condena el Estado donde se cometió el delito. O hay otro tipo de vínculo, que la persona que sufrió el delito, que sea víctima del delito, sea nacional de un país, que el país haya sufrido algún perjuicio con la actividad delictual. Una persona, por ejemplo, que ha en algún momento determinado falsificado moneda en otro estado y la interna en un estado cuando el delito se cometió en el estado donde se falsificó la moneda, bueno, el estado que sufre los efectos de esa falsificación tiene derecho también a juzgar, a condenar y a hacer cumplir la pena. Existen, por lo tanto, elementos claramente establecidos que en este convenio parece que no se tienen presentes y escapan, porque pueden haber personas que no tengan ningún vínculo con El Salvador y se vean obligados a cumplir la condena en una cárcel, y específicamente una cárcel ya determinada en El Salvador. Como uno puede observar, ocurrir ese hecho, se están vulnerando principios muy claros de derecho. Dado eso justamente, ¿podríamos empezar a ver un desfile, por ejemplo, de abogados en las Cortes de los Estados Unidos ante personas que están viendo vulnerados sus derechos, por más que Estados Unidos se haya arrestado ya de instancias internacionales? El respeto a los derechos humanos tiene que existir finalmente, y en este caso no se estaría cumpliendo al ser trasladados, o ante el aviso, por ejemplo, de un traslado hacia El Salvador para cumplir una condena, siendo que no serían connacionales de ese país. A mi juicio, sí. Finalmente son los tribunales de justicia de Estados Unidos los que tendrán que pronunciarse. Pero como aquí también se ha firmado un convenio internacional y lo han firmado plenipotenciarios, como los cancilleres de ambos países, yo entiendo que ese convenio mismo tendrá que ser conocido por el Congreso de Estados Unidos. Y por lo tanto, ocurría eso acá en nuestro país, porque el Congreso tiene que aprobar tratados. En Estados Unidos existe un sistema especial que no existe en Chile, que es el FATCA, una autorización previa para la negociación, y luego también esto incide en la aprobación. Pero en este caso da la impresión de que nada de esto ha ocurrido y se ha firmado un convenio por el cual, a mi juicio, el Congreso de Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, tendrá que pronunciar. Y en ese contexto tendrán que mirar el cumplimiento de todos estos principios de los cuales hemos hablado, porque vuelvo a reiterar, los delincuentes son delincuentes, hay que juzgarlo, hay que procesarlo, hay que condenarlo cuando sea menester, pero todo ello respetando principios, porque se trata de personas. ¿Sí? Exacto. Los delincuentes no han dejado de ser personas. Exacto. Ahora, don Ricardo, un tema bien importante, porque usted decía justamente puede que haya vulneraciones. ¿Puede ser que también sea la exigencia de los Estados Unidos para mantener una buena relación con una nación que tiene un país, o sea, tiene un presidente que es de la tendencia cercana a Donald Trump, pero que aún así, en algún momento Donald Trump también lo dijo, El Salvador ha sido uno de los mayores contribuyentes a la violencia estadounidense debido a las maras y quienes huyeron de esas maras, o soldados de las maras que huyeron a los Estados Unidos para también seguir cometiendo delitos? ¿Será tal vez una forma de decirles, bueno, estamos en una relación buena, ya que ustedes van a cumplir con hacer castigar a quienes cometieron delitos pero que provenían o de sus tierras o aprendieron de su gente para cometer los delitos en los Estados Unidos? Mire, me resulta difícil juzgar y comentar las intenciones que pueda tener el presidente de Estados Unidos, porque es una persona que sabemos obedece a funciones de variar línea de acción, tiene personas con las cuales puede entenderse mejor, uno no sabe cuánto va a durar ese entendimiento. La verdad es que la intención que pueda tener Estados Unidos respecto a esto me resulta difícil juzgarla. Ahora,
Bukele fue el que dio el paso inicial, él fue el que hizo el ofrecimiento, además con un elemento que uno no puede dejar de ponderar. Él por esto va a cobrar, dice que va a cobrar Exacto. barato, pero va a cobrar. Es decir, hay detrás de eso incluso un interés pecuniario. Bueno, todos estos elementos, obviamente que uno tiene que colocarlos como factor de análisis y juzgar la situación en la cual estamos presenciando, ¿no? Bukele también tiene su propio estilo, él ha quedado de manifiesto cuál es la forma de operar, incluso ha obtenido popularidad a través de ello. Cuánto dure esa popularidad también es algo que uno tendrá que correr del tiempo, porque son factores y modos de actuar que también están lejanos al cumplimiento de algunos parámetros en cuanto a cumplimiento de las normas de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, bueno, veamos qué lo en definitiva resulta de esto, pero que por el momento el juicio y el análisis que uno puede hacer están en tensión una serie de principios claramente consolidados en el de los derechos internos de los estados, bien del derecho internacional. Don Ricardo, lo quiero llevar también a otro tema dentro de Estados Unidos, que es lo que ocurrió durante la jornada de ayer, este anuncio del control que quiere tomar Donald Trump y Estados Unidos en la franja de Gaza, una noticia que también ha repercutido, que ha tenido reacciones. Usted, por ejemplo, estuvo en 2022 justamente en el Estado de Palestina en una celebración de la primera reunión de consultas políticas bilaterales entre ambos países, entre Chile y el Estado palestino. ¿Cómo se toma también esta noticia pensando en que podría avivar también las reacciones negativas, la violencia en ese lugar cuando estamos en medio de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás? Y los palestinos han dicho, esta es nuestra tierra, no la queremos abandonar por más destruida que esté. Usted está muy bien informado, solo una corrección. Sí. Creo que esas consultas políticas, si mal no recuerdo, fueron en el año 2016. Fueron consultas... Sí, podría ser 2019, ahí puede que la fecha le tenga un poquito correa, sí. 2016, porque ya el Perfecto. 2019 yo no era... Exacto, sí, puede ser que la publicación esté mal aquí, sí, no se preocupe. Entre el año 2014 y el 2018, fui su secretario de Relaciones Exteriores, y efectuamos consultas políticas tanto en Ramallah como en Israel, porque esto es lo que establece también el elemento no solo protocolar, sino que de buen sentido en el trato a dos estados que Chile reconoce y que está dentro de la línea de lo que es la política permanente de Chile en esta materia. Piensa usted que el Estado de Palestina fue reconocido bajo el gobierno del presidente Piñera, y ya antes los gobiernos anteriores habían reconocido a la OLP. Entonces hay ahí una política de continuidad y que se refleja en la declaración que ustedes leyeron hace un rato atrás de la posición del gobierno de Chile frente a digamos que ciertamente el cuadro que ha expuesto el presidente Trump puede provocar el factor adicional de tensión a este frágil proceso, pero importante proceso que ha significado una luz en esa tan convulsionada, tan tristemente afectada, que es este alto el fuego. Pudiera, claro, tener incidencia porque el proceso no es un proceso que tenga una gran solidez, que tiene facilidad, ¿sí? De un cuadro de guerra que se vive en el Medio Oriente. Entonces, claro, esto ha provocado un elemento sorpresivo, complejo, que ha sido ampliamente además cuestionado y rechazado, porque esto implica desplazamiento de personas en un lugar donde ha habido desplazamientos internos enormes, fruto de la situación de violencia y de guerra que allí se vive. Entonces, ¿dónde van a ser desplazadas estas personas? ¿A Jordania? ¿Van a ser desplazadas a Egipto? Ya las reacciones de Jordania y Egipto fueron muy claras y muy categóricas. También de Qatar, que ha servido de Estado junto a Egipto para facilitar la negociación del alto al fuego y lo que se ha estado haciendo. Se ha estado porque ese alto al fuego, con algunos elementos tan específicos, complejos, como el intercambio de prisioneros y de rehenes, con todas las dificultades existentes,
se ha ido cumpliendo. También a través del paso de Rafah ha estado llegando humanitaria. Entonces, este cuadro que se ha planteado, que además forma parte de las cuestiones que Estados Unidos y sus gobernantes, particularmente los gobernantes, deben tener presentes, ¿no? La presencia militar de Estados Unidos en determinados territorios no tiene buen resultado para Estados Unidos. Basta recordar Afganistán, Vietnam, exacto, para no ir más lejos. Don Ricardo, nos quedan 2 minutos. Solo hacer una consulta. ¿Se podría considerar una invasión justamente en caso de que Estados Unidos tome control en la zona de la Franja de Gaza? Sí, a mi juicio, la presencia militar en un territorio ajeno, sin la autorización de quien tiene la autoridad sobre ese territorio, en este caso, a mi juicio, lo que habría que fortalecer es la Autoridad Nacional Palestina. Porque es indudable que el tema de Hamas está situado en otros parámetros. Parte de un cuadro reprochable y más que reprochable. Esto partió con un acto tan detestable como fue esa acción terrorista que costó más de 1.200 vidas. Claro. Sabemos como consecuencia. Pero es indudable que cuando un Estado invade un territorio que no le pertenece, no, eso es una invasión, como lo que está ocurriendo en parte de Ucrania. La acción rusa en Ucrania, bajo el mando de Vladimir Putin, es una invasión. Bueno, y por eso incluso ha estado actuando hasta la Corte Penal Internacional en el caso exactamente, sí. En el caso de Ucrania con respecto a Putin, y en el caso incluso de Israel respecto a Netanyahu, porque se violan, sí, Ricardo, que ha costado mucho influir en el derecho internacional, ¿no? Bueno, es parte también del análisis que se va a seguir haciendo acerca de esta última temática, y vamos a ver también cómo empiezan las reacciones y a ver si sigue o no esta alianza fortaleciéndose o empieza a haber enemistades también aún más en Oriente Medio. Don Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central y también ex subsecretario de Relaciones Exteriores, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias. Gracias a usted, Pablo, y ojalá que el proceso de paz se lo pudiera lograr en esta zona y que la etapa en la cual estamos, que es el alto el fuego, se siga cumpliendo en sus fases que están determinadas. Exacto. 3. Ojalá llegue al final. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.